Bendito Señor y Dios del cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti, Señor, adoramos en esta mañana y con gratitud y alegría hemos venido, Señor, a darte la honra de vida a tu nombre. Señor mío, gracias porque nos has permitido vivir, despertar, Señor, y has puesto en el corazón de mis hermanos el congregarse para venir a adorar. Señor, gracias porque este es el día en que tú hiciste para que nos regocijemos y nos alegremos en ti, Señor. Hemos venido de rodillas a confesarte nuestros pecados, a pedirte perdón por ellos, Señor, a poner en tus manos de amor nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de que braman las aguas, nuestro refugio eres tú. Tú eres el Dios del remanente, de las personas fieles. Tú eres quien nos defiende, Señor. Tú eres quien acampa alrededor de los que te temen. Tú eres, Señor, como dice en la promesa, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, gracias porque podemos venir a acudir a ti en presencia de ayuda, de perdón. Y en este día, Señor, queremos iniciar nuestra amada escuela sabática en tu nombre, Señor mío. Queremos que por favor este mensaje que hoy vamos a compartir a través de Anita y los hermanos sea de gran bendición. Que sepamos, Señor, que tú vas al frente, que nosotros como iglesia remanente estamos siendo ya, con tu ayuda, Señor, parte de esa iglesia triunfante, de esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que tú vas a llevar al cielo, a pasar, Señor, 1000 años en el cielo y luego la eternidad en la tierra nueva. Así que te agradecemos y te alabamos, Señor, por hacernos parte de este pueblo fiel. Te doy gracias por la vida de Anita, por su fe, por la fortaleza que le has dado, por la bendición, Señor, de que el Espíritu Santo la ha venido dirigiendo. Te ruego por ella para que la bendigas, la sostengas, que le bendiga su hogar, su trabajo, su salud y a los hermanos que hoy han venido de la misma manera. Señor mío, estamos en tus manos de amor. Pedimos humildemente la dirección de tu Santo Espíritu y rogamos para que en esta clase nuestros hermanos estén muy dispuestos a leer los textos, a opinar, a preguntar, a compartir y hacer de esta escuela sabática una clase de instrucción, Señor, donde te podamos conocer mejor y podamos regocijarnos en el estudio de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta mañana entonces, como les hemos anunciado, la escuela sabática va a estar dirigida por mi hija Anita. Anita, un feliz sábado, Dios te bendiga. Esperamos que sea de gran bendición y que los hermanos puedan estar muy dispuestos a compartir también su estudio. Entonces, Anita, en manos de Dios y dejamos entonces, hermanos, a los hermanos en compañía de ella. Bienvenida, Amén. Anita. Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera primero que todo, hermanos, confirmar que me están escuchando, que me escuchan bien. Perfecto, Anita. Perfecto. Sí, también se le escucha bien. Ok, muchas gracias, mis hermanos. Buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar hoy con ustedes, acompañándolos en la reunión de este sábado. Que sea nuestro Dios quien nos dirija. Me alegra verlos, me alegra saber de que están ahí conectados, muy atentos a el estudio de esta mañana. Así que antes de iniciar, quisiera que podamos orar. Bien, entonces quienes estén en sus casas puedan hacerlo. Vamos a arrodillarnos para tener una corta oración.
Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, oh Dios, por este día de vida que nos ha regalado, por este sábado santo en el que nos permites, oh Padre, congregarnos, oh Padre, en nuestros hogares, para alabar tu nombre, para nutrirnos de tu palabra, para leer de primera mano la Biblia, el espíritu de profecía, para recordar en esta mañana cómo tú estarás a nuestro lado, Señor, en los tiempos difíciles, cómo tú estás pendiente de tus hijos, oh Padre, y nos amas tanto que nos darás tu compañía aún en medio de las pruebas, Señor, aún en medio de las dificultades, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que hoy se ha conectado, Señor, porque aunque pudieron estar haciendo otras cosas, aunque pudieron quizá estar en otros temas, oh Padre, ellos han decidido, oh Padre, darte la prioridad a ti, venir a congregarse, Señor, para aprender de tu palabra. Te pedimos en esta mañana tu dirección, tu compañía, tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé el discernimiento que necesitamos al estudiar tu palabra, que nos ayude a comprender de la mejor manera y de la manera correcta el mensaje que has traído para nosotros hoy y sobre todo nos ayude a abrazar estas palabras y este mensaje con amor en nuestras mentes, Señor, para que llegado el momento, Señor, necesitemos ese refugio que tú nos brindas, podamos, Señor, siempre estar bajo tus alas, Señor. Bendice a cada una de las personas que están aquí, a los que aún no se han conectado, pero lo han de hacer. Señor, permite que podamos todos juntos nutrirnos de tu palabra y que tú estés en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, a manera introductoria, bueno, podemos decir pues que hoy me ha correspondido culminar, ¿no? Con las lecciones de todo este tiempo que han llevado estudiando. Y la lección que hoy estudiaremos o repasaremos, más bien dicho, es la lección 13, ¿verdad? La última lección de estas lecciones que estuvieron estudiando. Yo estuve analizando y mirando un poquito las anteriores lecciones y desde la lección 1 hasta más o menos esta lección, bueno, pude darme cuenta de que estuvieron analizando, ¿no? La iglesia remanente, ¿sí? Y me pareció algo muy interesante, ¿no? Porque es un tema que nos compete a todos, que nos alienta a todos también a estar firmes en lo que creemos, a estar firmes para lo que viene, ¿no? Entonces, en la lección de hoy estudiaremos como tema final de esta serie de lecciones la iglesia remanente triunfante. Bien, entonces vamos a iniciar leyendo nuestro versículo de memoria en el que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 91, los versículos 14 al 16. Un salmo muy conocido que todos lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y que sus partes final, bueno, en todo el salmo como tal, los llena de fortaleza y de esperanza, ¿no? Esta lección me llamó mucho la atención porque es seguida a la lección que tuvieron hace 8 días sobre la iglesia remanente en el tiempo de angustia, ¿no? Donde, bueno, estudiaron y analizaron todo lo que la iglesia atraviesa, ¿no? En este tiempo de angustia, pero en esta lección vemos un poco más allá y vemos también cómo es Dios quien cuida de sus hijos, quien cuida de esa iglesia remanente con un celo tal que nos promete incluso protección, refugio. Y en el primer versículo que leemos hoy, el versículo de memoria, como el versículo central, desde ya lo podemos notar, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Eh, Le voy a pedir aquí a nuestros participantes, a nuestra hermana em, Gabriela, si es posible que nos ayude con la lectura del versículo de memoria para iniciar. Mi hermana Gabriela. Amén. Feliz Santo Sábado, queridos hermanos. Dios la bendiga, hermanita Ana. Vamos Feliz a sábado, dar hermana. lectura. Dice, verso de memoria. Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Yo estaré con él en la angustia.
Lo libraré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 91, 14 a 16. Muy bien, hermana, muchas gracias. Como les decía, este es un salmo, ¿no? Que titula Morando bajo la sombra del Omnipotente. Y estos versículos que la hermana Gabriela muy amablemente nos acaba de leer, nos dan esa esperanza, ¿verdad? De que el Señor estará con nosotros en el tiempo de angustia, nos librará y nos honrará. Y finalmente dice, nos los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Sin embargo, al inicio del versículo dice muy claramente, porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Recordemos, hermanos, antes que iniciemos con las preguntas, de que el Señor nos promete esa salvación, esa seguridad, ese refugio, esa compañía en los tiempos de angustia. Sin embargo, el versículo es claro al inicio cuando dice, porque en mí ha puesto su amor. No esperemos, ¿verdad?, que el Señor nos acompañe y esté con nosotros en tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos finales, cuando nosotros hemos puesto nuestro amor en otras cosas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la primera parte o sesión de la lección que titulaba La Iglesia completa su obra en condiciones difíciles. Y la primera pregunta dice, ¿qué cuadro profético nos asegura que la iglesia remanente completará su obra mundial? Bien, entonces vamos a leer Apocalipsis 14, el versículo 6. La pregunta es, ¿qué cuadro profético nos asegura que la iglesia remanente completará su obra mundial? Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Hugo, si es posible, que nos pueda leer el versículo y para él, ¿cuál fue la respuesta a esta pregunta? Amén, hermana. Por favor, mi hermano, ayúdenos con la lectura. Ya, hermana, un momentico, por favor. Tranquilo. Recordemos que la pregunta es, ¿qué cuadro profético, no? ¿Qué cuadro profético nos asegura que la iglesia remanente completará su obra mundial? Nosotros sabemos que la obra será completada de manera mundial, pero ¿cómo? ¿Qué Apocalipsis, cómo nos presenta que esa obra va a ser terminada? Leemos el verso de memoria. Apocalipsis 14:6, por favor, mi hermano. Ya, un momentico, por favor. Listo. Y por favor, si está en su Biblia el subtítulo de esa parte, también nos puede colaborar leyéndolo, por favor. Apocalipsis 14:6. Sigamos nosotros la lectura también desde nuestras casas, por favor. Apocalipsis 14:6. El mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien, hermano. ¿Usted nos podría compartir qué respondió en esa pregunta? Ya, un momentico. Recuerde que la pregunta es qué, o sea, cómo o qué cuadro profético nos asegura que la iglesia va a completar la obra mundial. ¿De qué manera? Gracias, hermana. Sí, nosotros sabemos que el ángel es un mensajero y nosotros somos esos mensajeros, ¿no?, de esa palabra. Y de esa manera, nosotros completaremos esa obra considerada mundial, Ok. obviamente con la ayuda de nuestro Dios. Ok, muy bien, gracias, hermano. Bueno, el subtítulo, ¿verdad? Del versículo que leímos nos ayuda mucho a responder esta pregunta y decía el mensaje de los tres ángeles. El cuadro profético es este, ¿verdad? La predicación del mensaje de los tres ángeles que realmente nosotros conocemos, que en realidad son cuatro mensajes, en realidad, ¿verdad? Pero es esa predicación la que asegura que la obra será completada de manera
mundial. Nosotros sabemos que el mensaje será proclamado de manera mundial y no es cualquier mensaje, ¿verdad? No es un mensaje de amor, de seguridad, sino el mensaje que conocemos como el mensaje de los tres ángeles, el cual ya creo que en otras ocasiones han estudiado, no es nuestro tema de hoy, pero es un mensaje de verdad presente. Sabemos que cada tiempo tuvo su verdad presente y tiene su verdad presente, y la verdad, el mensaje de la verdad presente para este tiempo será el mensaje de los tres ángeles, es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Así que ese es el cuadro profético que nos asegura que todo el mundo conocerá la verdad. No habrá lugar donde esta verdad no sea conocida, ¿verdad? Así que tenemos la plena seguridad de que la obra será completada. Algunos dicen, no, es que es muy difícil que en todos los lugares del mundo se llegue a conocer de Dios, del mensaje final, pero no es así. La Biblia es clara al decir que el mensaje será proclamado y por a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No sabremos exactamente los métodos o las formas en las que el Señor lo hará, pero se logrará porque su palabra así lo ha dicho, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la pregunta número 2. Dice la pregunta, a pesar de las Anita, dificultades, ¿sí? Anita, permíteme quizás eh, confirmar, ¿no? Lo que tú acabas de decir, y es que este mensaje o en la profecía, en Apocalipsis, se nos presenta la seguridad de que el Evangelio eterno, el verdadero Evangelio, sí va a ser predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, porque la profecía así lo presenta. Y, Ujú. Anita, es un cumplimiento directo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:14. El Señor Jesucristo, en su propia voz, en sus propias palabras, Él profetizó y dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, la predicación mundial del evangelio, del verdadero evangelio, del evangelio eterno, es una realidad. Y gracias a Dios que podemos confirmarlo de los mismos labios, de la misma boca del Señor Jesucristo, de que este evangelio va a ser predicado con nosotros o sin nosotros. El Señor va a hacer que el evangelio sea predicado. ¿De qué maneras? Bueno, gracias a Dios hoy a través de las redes sociales es instantáneamente que nos podemos comunicar y estamos predicando el verdadero evangelio, no un evangelio falso, no un evangelio disminuido o diluido, sino una verdad presente para este tiempo. Y gloria a Dios que nosotros formamos parte de esa iglesia que está representada acá por los ángeles mensajeros y que nosotros estamos llevando para la honra de Dios el verdadero evangelio en cumplimiento de la profecía de los labios del Señor Jesucristo. Adelante, Anita. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que en esta pregunta cabe también hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Estoy yo predicando este mensaje? La respuesta cada uno la deberá dar para sí mismo. Bueno, vamos a continuar. Le voy a pedir a la hermana Luz Marina Torres que por favor se aliste para leer Apocalipsis 7 del 1 al 3. La pregunta que continúa es la pregunta 2 y dice así, a pesar de las dificultades casi insuperables, ¿qué proclamación divina garantiza la culminación de la obra de la iglesia? Bueno, ustedes estudiaron en el anterior sábado sobre la iglesia remanente en el tiempo de angustia, ¿no? Y vieron claramente las dificultades, pero la pregunta dice, a pesar de las dificultades casi insuperables, ¿qué proclamación divina garantiza la culminación de la obra de la iglesia? Ya sabemos que la obra va a ser cumplida, que el mensaje verdadero va a ser dado, pero ¿qué proclamación divina
garantiza la culminación de esta obra. Entonces le voy a pedir a la hermana Luz Marina, por favor, nos lea el texto, Apocalipsis 7, 1 al 3. Hermana, ¿qué nos dice, por favor? Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Muy bien, hermana. Nosotros, Hermana Luz Marina, ¿qué respondió usted en esa pregunta? pues, vemos aquí que el evangelio tiene que ser predicado, pero predicado de verdad con el mensaje del tercer ángel. O sea Sí. que nosotros tendremos que dar ese fuerte pregón que dice el Espíritu Poesía, tenemos que dar un fuerte pregón. Entonces, para dar ese fuerte pregón, tenemos que estar totalmente del lado de Dios para poder ser utilizados por el Espíritu Santo. Y que Dios en su misericordia dice que no haga daño, ¿cierto? A la tierra, le dice al ángel, para que nos dé un tiempo de gracia, ¿sí? O sea que estamos viviendo ese tiempo de gracia. Así es que yo entiendo, hermana. Ya, hermana, muchas gracias por compartir su respuesta. Bueno, aquí en el texto vemos, ¿verdad?, el momento en el que los ángeles aún sostienen, dicen los 4 puntos, los vientos de la tierra para que la tierra no sea destruida. Pero la pregunta decía, ¿qué proclamación divina garantiza, ¿no?, la culminación de la obra de la iglesia? Y creo que el versículo 3 es clave para dar respuesta a esta pregunta, sobre todo la parte final diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se refiere al sellamiento, ¿verdad? Es decir, que la proclamación que garantiza la culminación de la obra es que habrá un sellamiento, es que habrá siervos de Dios vivos, fieles, los cuales serán sellados, ¿verdad? Y entonces dice que vendrá la destrucción, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, si habrá un sellamiento es porque habrán siervos de Dios vivos, fieles que han culminado la obra del Dios vivo y los cuales serán sellados para salvación. Esta proclamación nos garantiza que la obra se habrá dado por culminado, que todo el mundo habrá sabido o conocido la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles y que por lo tanto hay un grupo de esa iglesia remanente triunfante que ha permanecido fiel, que ha permanecido del lado del Dios vivo y que estará en pie hasta cuando el Señor venga, ¿verdad? Entonces, esta proclamación nos garantiza que habrá un grupo de siervos fieles, un grupo de siervos del Dios vivo que han cumplido su labor, que han culminado con esa proclamación y que están de pie gracias a la protección del Dios vivo en esos precisos momentos cuando ya vendrán los tiempos de destrucción, ¿verdad? No sé si alguien más quiera compartir su respuesta o tenga algún comentario. Anita, el hecho de que la proclamación divina, esa voz que se escucha del cielo, mencione, ¿no? Mencione los 4 ángulos de la tierra, son los 4 extremos, 4 puntos cardinales, pues denota que esta es una obra a nivel mundial. Y el hecho de que sea de la seguridad de un sellamiento denota que hay una investigación y que hay un examen de todos los habitantes de la tierra para determinar si son o no son sellados. Imposible sería pensar en que se va a quedar una parte del mundo sin examinar y sin hacer sellamiento. No habría justicia, no habría misericordia y no se podría hacer un juicio cabal al respecto de algún lugar donde no se haya realizado la obra del sellamiento. Por eso,
todos los nombres de las personas vivas y los nombres de las personas que han ido muriendo deben pasar por esa obra de juicio y de sellamiento. Los que han muerto en el mensaje del tercer ángel han muerto sellados para salvación. Y los que estamos vivos y que si es la voluntad de Dios no veamos muerte, bueno, seremos sellados también con el sello del Dios vivo y formaremos parte de esos 144,000 literales. Pero qué interesante saber que esa voz profética, esa proclamación del cielo, es la garantía de que sí se va a llevar a cabo la culminación de la obra de la iglesia, de la predicación mundial del evangelio verdadero. Esa es una garantía. La garantía es que va a haber un sellamiento y que ese sellamiento va a la par de una obra de investigación para determinar en toda nación, tribu, lengua y pueblo la suerte de los que hemos vivido en esta tierra y estaremos viviendo, que se nos determinará salvación o condenación. Entonces, las palabras de Jesús garantizan la predicación mundial del Evangelio, pero la profecía y la voz del cielo también garantiza que esa obra sí se va a llevar a cabo hasta su fin. Ok, muchas gracias, muy bien. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 3. Le voy a pedir a mi hermana Adriana que por favor se aliste para leer el texto de Mateo 16:18. Dice así, la pregunta, ¿con qué palabras convincentes prometió Jesús la supervivencia de la iglesia contra las fuerzas acumuladas del mal? Entonces, ahí entra el interrogante, ¿no? Si entonces la iglesia remanente resistirá o soportará esos tiempos difíciles, esos ataques de Satanás continuos, ¿verdad? Cuando también se han sueltos esos vientos, se ha retirado el espíritu de la tierra, ¿verdad? Entra ese interrogante. Pero el Señor prometió cuando estuvo en la tierra, hizo una promesa muy bonita que quisiera que leamos entonces en este versículo. ¿Listo? Vamos a leer Mateo 16:18. Por favor, mi hermana Adriana, ¿nos podría colaborar con el texto? Hermanita, buenos días, qué pena. Ay, hermana, es que no alcanzó a leer la Biblia, qué pena. Ok, no se preocupe, mi hermana. Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano, por favor, Alfonso, si es posible que nos colabore leyendo el texto. Si está por ahí mi hermano Alfonso, o quien lo tenga ya a mano, ya lo haya encontrado, lo puede leer también. Sí, sí, hermanita, yo lo Listo, leeré. hermana. Mas Sí, yo también A ver. más bien yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. muy bien, mi hermana Ángela. Muchas gracias. ¿Cuál fue la respuesta que usted dio a esta pregunta? Bueno, que contra la iglesia no prevalecerá nadie, ni la muerte. Sabemos que en algunas partes en la Biblia, infierno es sinónimo de muerte. Se utilizan esas dos palabras como sinónimas. Entonces, sabemos que se nos promete la vida eterna a la iglesia fiel y verdadera, y en esto es que se refiere que o sea, la muerte o el infierno no va a prevalecer contra su iglesia pura, su iglesia fiel. Se nos promete una vida eterna a los fieles. Muy bien, mi hermana, muchas gracias por compartir su respuesta. Exacto, ¿verdad? La promesa aquí dice la parte final del texto, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, refiriéndose a que ni siquiera em, la muerte eterna no podrá, podrá dominar sí,
o podrá ponerse por encima de esa iglesia remanente fiel, ¿verdad? De esa iglesia remanente triunfante. Más bien que el Señor estará con nosotros, como dice la hermana, nada podrá menoscabar, acabar, destruir a esa iglesia remanente triunfante. El Señor lo dice y lo hizo como una promesa en este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Es muy bonito saber o muy reconfortante saber o leer esta promesa, porque sabemos que en esos tiempos difíciles, contra esas fuerzas acumuladas de Satanás, contra esas fuerzas del mal, nada, dice, nada podrá prevalecer. Y en este momento quiero que leamos de la pluma inspirada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el texto que aparece aquí en la nota, que es un texto que nos da una esperanza muy grande, ¿no? Dice así, la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad. Esto se encuentra en el capítulo 58, titulado La Iglesia Triunfante, que ojalá lo hayamos podido leer en nuestras casas o lo podamos leer en nuestras casas. Dice así, la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, la iglesia fiel, facultada por Él para hacer una obra especial. Y si le es leal, obediente a todos sus mandamientos, morará en ella la excelencia de la gracia divina. Si ella es leal a su alianza, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder que pueda oponerse a ella. Muy claramente dice, no habrá poder que pueda oponerse a ella. Qué bueno saber, qué bueno leer de parte de la pluma inspirada de que el Señor estará con su iglesia, pero dice claramente, ¿verdad? La iglesia, si es leal, obediente a todos sus mandamientos, ¿no? En ella morará esa gracia divina. Y el Señor dice, estará con ella, no habrá poder que pueda oponerse, no habrá nada que pueda oponerse a ella, ¿verdad? Qué bonito saber, hermanos, de que el Señor estará con aquellos fieles, estará con nosotros, aquellos vivos fieles que continúen en pie hasta el tiempo del fin. El Señor estará a nuestro lado, no nos dejará vagando ni solos, sino que dice que no habrá nada que pueda oponerse ante esta iglesia fiel. Qué bueno saber eso, hermanos, qué alegría saber eso, ¿verdad? Vamos a Anita, continuar. Anita, gracias por traer estas palabras a nuestro corazón en esta mañana, porque de verdad que es una gran alegría, hermanos, formar parte de esta iglesia sobre las cuales ni las puertas del Hades van a prevalecer. Hermanos, cuando pertenecemos a la iglesia leal, a la iglesia fiel, a la iglesia que predica el verdadero evangelio, a la que cree en el verdadero Cristo, nada, hermanos, nada puede prevalecer contra ella, nada la va a vencer. Entonces a nosotros, a los que hemos salido de la apostasía, a los que nos hemos apartado del ecumenismo, de la falsa doctrina, a nosotros nos pueden llamar disidentes. Nos pueden llamar separatistas o átomos independientes. Y quizás nos pueden llamar iglesia de garaje. Quizás nos pueden señalar y decir que no tenemos templos, ni escuelas, ni universidades. Pero gloria a Dios que la garantía de la iglesia fiel es que nada va a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está enfrente, el Señor es la roca sobre la cual está fundada esta iglesia de las almas fieles en toda nación, ¿sí? El Señor es el jefe de filas y gloria a Dios porque ahora nosotros formamos parte de esta iglesia verdadera, de esta iglesia fiel y nada podrá prevalecer, pero contra la iglesia fiel. ¿Sí? Así es. Los demás, hermanos, el protestantismo apóstata, del cual forma parte la corporación adventista y las iglesias ecuménicas, van a llegar a su fin, van a ser vencidas, van a ser destruidas, porque allá en Apocalipsis nosotros leemos que fueron lanzados en el lago de fuego el dragón, la bestia y el falso profeta. Y al falso profeta, el falso protestantismo, a ese movimiento
pertenecen todas las iglesias ecuménicas que están unidas a Roma. Y ahí está la corporación adventista. Nosotros no formamos parte de la corporación adventista, ni estamos haciendo alianza con ellos. Antes nos hemos apartado de esa apostasía y tenemos la garantía de que la iglesia fiel va a ser la iglesia triunfante. Pero la corporación adventista y sus pastores que enseñan que la iglesia adventista corporativa, ahora débil e imperfecta, es la iglesia militante y que esa iglesia va a ser la iglesia triunfante. Pero ¿cómo va a ser la iglesia triunfante si no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga? ¿Cómo pueden ser la iglesia triunfante si creen en un falso Cristo, en unas falsas doctrinas, si están apoyando a Roma, si están haciendo ecumenismo, si están unidas al Estado? Esa no va a ser la iglesia triunfante. Es la iglesia verdadera. Los que guardamos los mandamientos de Dios y creemos en la justicia de Cristo para obedecer. Somos la iglesia que vamos a ser en su momento la iglesia triunfante para la gloria de Dios. Amén. Sí, muy bien, es algo que Hermanita, debemos tener muy Hermana, presente. hermano Carlos, Vamos a ver, mi hermano Alfonso, díganos, hermano. hermanito, y ese es el concepto que tienen los, toda la hermandad de la iglesia adventista, y por esa razón están refrigerados ahí. Ellos creen que están en la iglesia verdadera, la iglesia que no va a caer, la iglesia que está, que está firme. Y ellos están viviendo una vida desordenadamente, hermanos. Entonces, ahí es la equivocación que ellos tienen. Y eso es el trabajo que debemos de hacer nosotros, hacerles entender qué es iglesia, hermanitos. Así es, hermano. Muchas gracias. Mi hermana Adriana creo que también nos iba a aportar algo. sí, señora. Hermana, pues en ese tiempo, cuando el Señor pues le da esas promesas a su pueblo, que estará con nosotros, que nos respaldará y todo, es cuando el mundo entero verá que nuestra preparación, nuestro sacrificio, nuestra, o sea, toda esa preparación que ellos de pronto burlescamente hoy desprecian y ven como innecesaria, es la que en ese tiempo le dará la victoria al pueblo de Dios y ellos lo tendrán que reconocer. Así es, hermana. Muchas gracias. Lo que dice, lo que comenta, ¿no? Mi querido papá, mi hermano Alfonso, es muy real, ¿no? O sea, no podemos pensar o erradamente creer que el Señor estará con la iglesia como esté, imperfecta, llena de pecados, llena de falsas doctrinas, ¿verdad? Aquí sabemos que se refiere a la iglesia verdadera, a la iglesia que guarda los mandamientos, que tiene el espíritu de profecía, que se ha apartado de las falsas doctrinas, ¿verdad? Y que de por sí ha sido ya santificada y perfeccionada en el Señor. Tristemente esa falsa creencia de que el Señor estará con la iglesia imperfecta, como esté, porque es la niña de sus ojos, porque el Señor le ama, es una idea equivocada, ¿verdad? Y tristemente más de un adventista de la corporación sigue creyendo de que seremos transformados cuando el Señor venga, pero que seguiremos pecando hasta ese momento. Tristemente esas falsas creencias han introducido, ¿verdad? Y hay muchas personas que aún siguen ciegos a la verdad. Pero como decía nuestro hermano Alfonso, es nuestro deber. Es nuestro deber mostrar los errores, señalar el error, amando aún a nuestros hermanos y mostrarles la necesidad de salir de aquellos errores, ¿verdad? Como dice mi hermana Adriana, el Señor estará ahí con aquellos que han sido fieles. Y es en ese momento, ¿no? Dice la pluma inspirada, donde todos comprobarán que el pecado, que el mal, que las plagas, que todo lo demás no ha sido culpa de aquellos fieles creyentes, sino del propio pecado y de los errores en los que ellos han estado, ¿verdad? Bien, vamos a continuar para poder seguir avanzando con la pregunta número 4. Dice la pregunta, ¿qué arma espiritual ha puesto el Señor en nuestras manos para darnos la victoria sobre el mundo?
¿Qué arma espiritual ha puesto el Señor en nuestras manos? Bueno, la respuesta es fácil y certera, ¿verdad? Y vamos a leer aún así el texto para no pasarlo por alto. Primera de Juan 5, el versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El arma espiritual que ha puesto el Señor en nuestras manos para darnos esa victoria sobre el mundo es la fe. Pero no una fe, no, hermanos, como decíamos hace un momento, liviana, una fe que cree en lo que le dicen, o una fe que el Señor nos salvará, sea como estemos, una fe basada en el universalismo, ¿verdad? Sino una fe verdadera, una fe santificada, ¿verdad? Y el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, nos hace el siguiente comentario. Estamos en el tiempo cuando prevalecerán tribulaciones como el mundo nunca ha visto. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Pero Dios ha puesto límites que Satanás no puede traspasar. Nuestra santísima fe es esta barrera. Y si nos edificamos en la fe, estaremos seguros bajo la custodia del poderoso, del Todopoderoso. Dice que la fe es esa barrera, la barrera en la cual Satanás no puede traspasar. Gracias a Dios que Satanás tiene límites que el Señor mismo le ha puesto, los cuales no puede traspasar. Y dice que si nosotros nos edificamos en esa fe, estaremos seguros, hermanos. Pero claramente dice que al inicio del texto que habrán momentos y dificultades y tribulaciones los cuales nunca nadie ha visto. Es increíble ver o escuchar cómo creyentes, ¿verdad? Adventistas, se les suele escuchar decir, no, yo tengo miedo de estar vivo hasta el fin. Dicen algunos, no, yo espero que el Señor me lleve antes de estos momentos, ¿no? Algunos dicen, no, yo no quisiera pertenecer a los 144,000, ¿verdad? Pero solamente es Dios en su infinita sabiduría y en su voluntad quien conoce a cada ser humano, ¿verdad? Quien conoce nuestra fe y quien sabrá a quién estará en pie en esos últimos días. Pero qué bonita esperanza el saber de que aquellos, ¿verdad? De que aquellos que estemos en pie para esos tiempos, podemos estar seguros bajo la custodia de Dios, como dice el texto. Pero dice claramente que nuestra fe debe haber sido santificada, que nuestra barrera debe ser esa santísima fe. Así que esa arma espiritual, que es la fe, debe estar ya trabajada, perfeccionada en Cristo. Debe haber ya dejado a un lado todo lo errado, todas las falsas doctrinas, debe estar segura, confiada en Cristo, ¿verdad? Y en lo que Él nos pide. Por lo tanto, llevar una vida santificada y sin pecado. Vamos a continuar, ¿listo? Vamos a continuar con la pregunta 5. Le voy a pedir, por favor. Hermana, Dígame, perdón. hermana. Sí, tranquila. Antes de pasar a la pregunta 5, hay un texto que me parece muy hermoso también, que lo encontramos en la Review and Herald, me lo compartió un hermano que estuvo precisamente hablando sobre la fe. Dice, la fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar en que esa palabra cumple lo que dice. Y como la fe viene por la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, podemos esperar que que esta misma palabra nos enseñe que la palabra tiene poder en sí misma. Es decir, cuando nosotros queremos que esa fe se cultive cada día, sea más grande, porque nos dice que debemos tener una fe que podamos soportar el hambre, la espera y muchas otras cosas más, es tener la certeza de que la fe es el conocer en que en la palabra de Dios hay ese poder. Es esperar que la misma palabra hará lo que ha dicho y depender solamente de esa palabra
para que se realice lo que la palabra dice. Es decir, no dudar nunca. Fe es creer al pie de la letra lo que el Señor dice que hará. Entonces, eso evitará, como su merced decía, que vayamos a experimentar miedos, temores. Si el Señor ha dicho más adelante en las preguntas que siguen, ¿qué se le promete al Señor, al pueblo de Dios, pueblo del Señor, en estos tiempos que se avecinan, tiempos de angustia? Debemos creerlo al pie de la letra. No le faltará el pan, el agua. El Señor será nuestro refugio, nuestra fortaleza. Es creer al pie de la letra que lo que el Señor ha dicho, eso se cumplirá. Gracias, hermana. Amén. Muchas gracias, hermana. Y quisiera que complementáramos también leyendo Apocalipsis 3:10, un texto que citaba ahí el libro Testimonios para la Iglesia, que también nos da esa esperanza, ¿no? Decía, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. El Señor dice, yo también te guardaré. Pero dice al inicio, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. Como les decía, algunos esperan que sin guardar la palabra de Dios, sin guardar sus mandamientos, sin creer en el espíritu de profecía, el Señor esté con ellos hasta el fin del tiempo y no haya mal que los toque. Pero el Señor es claro al decir, por cuanto has guardado, porque por cuanto tú has guardado, yo también te guardaré. Bien, vamos a continuar en la pregunta 5. Le voy a pedir a mi hermana Mónica, por ahí si está, que se aliste para leer, por favor, el texto de la pregunta 5, Isaías 51, los versículos 6, 7 y 8. La pregunta dice así, si somos fieles a Dios, ¿qué promete Él hacer por la iglesia y contra nuestros enemigos? Seguimos una vez más leyendo y siendo testigos de cómo el Señor actuará o intercederá por medio de sus hijos, ¿verdad? Entonces vamos a leer, por favor, el texto. No sé si mi hermana Mónica nos pueda colaborar. Si no, quien ya lo tenga listo, por favor, lo puede leer. Isaías 51, los versículos 6, 7 y 8. Dice Isaías 51, 6 al 8. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salvación será por siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni enmayéis por sus desnuevos. ¿Hasta el 8? Sí, por favor. Porque como a vestidura lo comerá polilla, como a lana los comerá gusano, mas mi justicia permanecerá por siempre y mi salvación por generación a generación. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana. Hermana, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué promesa hay para aquellos que están fieles de parte del Señor? ¿Y qué le hará a nuestros enemigos? ¿Qué respondió usted? Que nosotros no debemos de desmayar, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que nuestros enemigos, ahí la palabra dice que como vestidura los comerá la polilla. Entonces nosotros los que estemos en manos de Dios, estamos confiados en Dios, porque las promesas de Dios son verdaderas. Muy bien, hermana, muchas gracias. Aquí hay una nota, ¿no? Del libro de Hechos de los Apóstoles, del mismo capítulo, el capítulo 58, que nos dice así: si la iglesia se pone el manto de justicia, de la justicia de Cristo, retirándose de toda alianza con el mundo, está ante ella el amanecer de un día brillante y glorioso. La promesa de Dios para ella permanecerá firme para siempre, una excelencia eterna, un gozo de muchas generaciones. Entonces dice el amanecer de un día brillante, pero también nos dice claramente, si la iglesia se pone el manto de la justicia de Cristo. ¿Cuál es el manto de la justicia de Cristo, mis hermanos?
Anita, precisamente quería hablar para decir, hermanos, que ahí en el texto de Isaías 51:7 que acabamos de leer, está el concepto de lo que es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Dice, oídme los que conocéis justicia. ¿Quién es el que conoce justicia? Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Hermanos, la justicia de Cristo es la obediencia a los mandamientos. Entonces, el pueblo que conoce justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley, dice el Señor, ese es el pueblo que no debe temer afrenta de hombre, ni que puede ni debe desmayar por sus amenazas. Entonces, es interesante, hermanos, entender que la iglesia fiel abraza la justicia de Cristo y la justicia de Cristo involucra la obediencia a los mandamientos. Pero miren el peligro en que se encuentran aquellos que dicen que la ley fue clavada en la cruz, o aquellos que han cambiado los mandamientos, e inclusive el profeso pueblo de Dios que dice que solamente somos salvos por la fe, sin las obras, sin la obediencia, y aquellos que dicen que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. No tienen la justicia de Cristo, han rechazado la justicia de Cristo, no se han cobijado con la justicia de Cristo, porque no guardan los mandamientos, no hay una obediencia a la ley. Y ese sí que es un tremendo peligro. Gracias a Dios que hemos entendido nosotros qué es la justicia de Cristo, qué es cobijarse con ese manto de la justicia de Cristo, es creer en el sacrificio de Cristo, su sangre y sus méritos, pero también recibir esa justicia impartida que nos da el poder para obedecer los mandamientos de Dios aquí y ahora y hacer posible una vida santificada antes que se cierre la gracia. Porque aquellos que están creyendo que no se puede ser santo, que no se puede ser perfecto, que no se puede guardar los mandamientos, que no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga, pues el cierre de la gracia los va a sorprender antes, se va a terminar, se va a cerrar la puerta y los va a sorprender violando la ley y van a ser determinados para condenación. Y eso es lo que el pueblo adventista debe entender. Eso es lo que nuestros familiares deben entender, que si no dejan de pecar, que si no guardan los mandamientos de Dios, no se van a salvar. Muy bien, Hermana muchas Anita, gracias. Sí, dígame, hermana hermana. Anita. Bueno, como dice el hermano Carlos, el Señor nos imparte esa justicia no solo para obedecer, sino para que Él mismo transforma nuestros caracteres, si nosotros así lo deseamos. Nosotros lo anhelamos de todo corazón y buscamos a cada momento de Él. No nos apartamos de Él ni a la derecha ni a la izquierda. Es donde Cristo cada día nos imparte esa justicia impartida, valga la redundancia, y podemos lograr vencer. También tenemos que tener en cuenta de que Dios nos puso para este último tiempo un profeta, una profeta, y debemos también obedecer esas amonestaciones. Debemos de obedecer también todo lo que ella nos diga, quedó escrito para nosotros, sus consejos, la reforma pro salud, el vestir. Todo es un conjunto que el remanente, el pueblo de Dios debe de tener, ¿sí? No solo la obediencia ni el cambio del carácter, sino también las reformas que también nosotros debemos hacer en nuestras vidas y nos distingamos ante las demás personas, o sea, que seamos carta, porque nosotros somos cartas leídas, ¿sí? Que seamos luces, que seamos un pueblo distinto, ¿sí? No unido, como dice ahí el texto, unirnos hacer alianzas con el mundo, ahí en el mismo texto lo dice, hacer esas alianzas con las personas, con el mundo, cualquier clase de alianzas. Bueno, mi hermanita, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Justamente ese es el punto, ¿no?, que debíamos analizar, ¿no? O sea, claramente dice que si la iglesia se pone, estamos revestidos con la justicia de Cristo, habrá un amanecer brillante para nosotros, ¿no? De lo contrario, tendremos el futuro que Isaías menciona. Dice que como los impíos seremos destruidos, como la polilla se come el vestido, igualmente no habrá ninguna diferencia. Debemos recordar claramente que solamente hay dos bandos, el de Cristo o el de Satanás, no hay ningún bando intermedio. Y si no estamos completamente transformados, si no hemos alcanzado la santificación, si no nos hemos revestidos con la justicia de Cristo, no habrá otro final para nosotros que el mismo fin que menciona este texto para los impíos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con la pregunta 6 porque el tiempo también se nos va. Y decía la pregunta, ¿qué será el Señor para su pueblo en el tiempo de angustia? Bueno, como yo sé que ustedes son muy juiciosos y estudiaron, no vamos a leer los textos por el momento, pero quiero que me mencionen algunas de las respuestas que ustedes pusieron. ¿Qué será el Señor para su pueblo, para nosotros en el tiempo de la angustia? Los versículos mencionaban varias cosas. ¿Qué pusieron ustedes, hermanos? ¿Qué respondieron? Hermana, yo coloqué, el Señor para ese tiempo será nuestro escondedero, nuestra roca, nuestro refugio, nuestra sombra, será como arroyos abundantes de agua, será nuestro abrigo, nuestro castillo fuerte, será como plumas, así como la gallina acobija a sus polluelos, será nuestro escudo. Muy bien, hermana. Usted nos ha dado todas las respuestas que los textos nos daban, ¿verdad? Todo lo que mi hermana acaba de mencionar es lo que los textos decían, ¿no? Y decía, compare con el Salmo 91. Nosotros ya hemos leído el Salmo 91, lo leímos al inicio y el título, ¿no?, de ese salmo también nos dice mucho, ¿no? El que habita, ¿no?, bajo la sombra del Omnipotente, no tendrá temor, no debemos temer, porque el Señor será todo lo que mi hermana nos mencionó: escondedero, refugio, roca, abrigo, agua para el sediento, ¿verdad? Todo eso será el Señor, pero ya mencionamos, para aquellos que están en la verdad, que permanecen en la verdad. Vamos a continuar con el número 7. Dice, mientras los impíos padecen hambre y sed intensas, ¿qué provisión divina se hará para el pueblo de Dios? Vamos a leer el texto que se encuentra ahí. Vamos a leer Isaías 33:16 e Isaías 41:17. Le voy a pedir aquí a mi hermana Argenis que nos ayude con Isaías 33:16 y a mi hermana Ángela que nos ayude con Isaías 41:17. Recuerden que lo que vamos a responder es ¿qué provisión divina se hará para el pueblo de Dios? Nanita, Bueno, dice, ahí también está Joel 1, ¿no? Del 15 al Joel. 20. Muy bien, ayúdame por favor tú con Joel 1 del 15 al 20, por favor. entonces Isaías 33, 16 y Sí, 41, ¿cierto? Bueno, no, solo 16. solo el Entonces el 16 por ahora. 33, 16 dice, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. Entonces, ¿qué se le ha prometido? ¿Qué provisión divina se hará para el pueblo de Dios? Según este versículo, el Señor conducirá a su pueblo a que habite en las alturas, en las montañas. Las rocas serán su habitación y se le asegurará, dice, serán seguras su pan y sus aguas. Muy bien, hermana, muchas gracias. Continuamos con Isaías 41:17, hermanas, por favor. Sí, hermanita. Los afligidos, 16 o 17, 17. 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, que no hay, que no hay. Secóse de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Aquí hay dos promesas. Bueno, hay una promesa y al final dice desampararé, es que así hayan sequedales, así no haya agua para el mundo,
para el pueblo de Dios su agua va a estar segura. Y podemos acordarnos de lo que pasó allá en Egipto cuando las aguas se convirtieron en sangre, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía su agüita, o sea, su agua segura. Y se nos promete lo mismo a nosotros, porque el Señor no nos desamparará, dice al final del texto. Muchas gracias, hermana. Y vamos a terminar con Joel. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No es quitado el mantenimiento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Está hablando del tiempo de angustia que pasará el pueblo de Dios. Pero están las promesas, que mientras los impíos padecen hambre y sed intensas por las plagas, el Señor hará provisión divina para su pueblo. El grano, dice, el grano se pudrió debajo de sus terrones, porque se sembró y no germinó por la sequía. Los bastimientos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Fíjense que aquí la Biblia da un concepto de lo que es el verdadero alfolí. El alfolí no es ese sobrecito que te ponen allá en la corporación, donde te ponen el fondo de inversión y las indulgencias y esas cosas. No. El alfolí en la Biblia es un depósito para los granos, donde se almacenaba el alimento ahí contiguo a los templos para los levitas. ¿Sí? Los Sí. alfolíes destruidos porque se secó el grano. No había dónde almacenar. ¿Cuánto gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asoladas los rebaños de las ovejas. Bueno, leí hasta el 18, para significar que a pesar de la escasez, a pesar del hambre, a pesar del verano, a pesar de la sequía, el Señor va a hacer provisión para su pueblo fiel, para el pueblo que ha dejado el mundo, el pueblo que se ha separado de la apostasía, el pueblo que ha dejado el ecumenismo, el pueblo que no se ha unido con Roma ni con las hijas de la ramera, el pueblo que no celebra fiestas paganas, el pueblo que ha hecho a un lado la apostasía, el pueblo que ha permanecido fiel. Muy bien, muchas gracias, hermanos, todos por sus comentarios bastante acertados. Y no quisiera pasar sin leer este texto del conflicto de los siglos en el capítulo 40, un capítulo hermoso, hermanos, que ojalá lo puedan releer, porque estoy segura que ya lo han hecho en sus casas. Es un capítulo alentador y dice así, el pueblo de Dios... Anita, perdón, ese capítulo, precisamente el sábado anterior, durante todo el día, en la escuela sabática, en el tema y en la tarde lo leímos con nuestros hermanos para la Ok. gloria de Dios. Muy Siga. bien, qué bueno leer, ¿no? En este párrafo dice que ese Dios que cuidó de Elías no descuidará a ninguno de sus hijos abnegados. Dice que el pueblo de Dios no estará libre de sufrimiento. No es que vamos a estar gozosos, tranquilos, relajados, no. Dice claramente que el pueblo de Dios no estará libre de sufrimiento, tendrá padecimiento, será perseguido, pero dice claro que ese Dios que cuidó de Elías, qué bueno recordar esa historia, hermanos. Elías allá sin agua, no había comida, pero enviaba a sus pájaros. Hermanos, de esa misma forma, el Señor sustentará a nosotros los hijos fieles, ¿verdad? Entonces, qué bueno recordar de que a pesar aunque aquí en la lección no estaba, pero el párrafo siguiente decía que mientras los malvados estén muriendo de hambre, los ángeles protegerán a los justos y sus necesidades. Qué lindo, hermano, recordar esto de la pluma inspirada. Continuemos, por favor, con la pregunta 8. Pasamos a la parte que nos titula Consejo oportuno para la hora de prueba. Y la pregunta decía que el Señor nos hace una invitación. ¿Cuál es esa invitación? Por favor, mi hermano Alfonso, ¿puede colaborarme leyendo Isaías 26:20? Y, por favor, mi hermana Gabriela me ayude leyendo Amén, hermana. Miqueas 4 del 10 al 12. Recordemos que vamos a responder cuál es la invitación que el Señor nos hace. Hermano Alfonso, Isaías 26, 20 y 21. Y mi hermana Gabriela, Miqueas 4 del 10 al 11, del 10 al 12.
Hermano Alfonso, apenas lo tenga, por favor, lo puede leer. Amén. 26, 20 y 21. Ujú. Dice, andad, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira, porque el Señor viene de su morada para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra, y a la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no descubrirá más sus muertos. Muy bien, hermano. Para usted, ¿cuál es esa invitación leyendo el texto que el Señor nos hace a nosotros como su pueblo? Pueblo me acerca de sus aposentos, cierra la puerta tras de ti, escóndete porque habrá un momento hasta que pase. Porque el Señor viene de morada para castigar a sus pecados. Este texto es similar, ¿no? A otro que dice, en tus aposentos, cierra tu puerta, ¿verdad? Refiriéndose a la oración, ¿verdad? Vamos a O sea, complementar. Sí, dígame, hermano. hermana, ¿por qué no leemos el otro texto? Que Sí, vamos a complementar leyendo Miqueas, por favor, hermana Gabriela, 4 del 10 al 12. Dice la palabra del Señor. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Bien, la nota, ¿no? Para esta pregunta decía, en estos y muchos otros pasajes, el Señor pide fervientemente a su pueblo que entre en la experiencia de la oración ferviente y prevaleciente. Por eso le decía al hermano que el texto que leímos hace un momento es muy similar al que nos habla sobre la oración cuando dice, entra en tus aposentos, cierra tu puerta y ahí órale al Señor, ¿no? Yo creo que la respuesta a esa pregunta, en cuanto a la invitación que el Señor nos hace, era al recurrir a la oración, pero además lo puse yo, era a también buscar esa intimidad con Dios fuera de la ciudad. Sí, fuera de la ciudad, porque sabemos nosotros que es una invitación que el Señor nos ha hecho, sí, al alejarnos de las ciudades para encontrar esa misma relación con Dios que en estas ciudades llenas de maldad y de pecado quizá nos es difícil ya alcanzar, ¿verdad? Entonces creo que ambas son una invitación para nosotros que debemos poner en práctica porque en el momento, ¿no? Donde hemos leído que todo esto viene, que momentos difíciles vendrán, mas sin embargo que el Señor estará con nosotros, es momento de caer en cuenta de que no podemos seguir morando en medio del pecado, en medio de las ciudades donde la maldad está tan propagada, ¿verdad? Entonces creo que la invitación para nosotros del Señor es tanto a salir de estas ciudades, pero también a encontrar esa relación con Dios mediante la oración para que el Señor pueda socorrernos como lo ha prometido. No sé si alguien tiene algún comentario también o otra respuesta que dio a esta pregunta. hermanita, es algo así como resguardarnos, ¿no? Como apartarnos, ¿cierto? Ujú. Nos quiere decir, ¿no? Muy bien. Anita, Hermana, yo creo que el Salmo 91:1 tiene la respuesta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa afectuosa y ferviente invitación que envía el Señor a su pueblo es, escóndete en Dios, refúgiate en Dios. Mientras pasa el tiempo de angustia, que va a ser breve, ese pequeño tiempo de angustia y ese tiempo de angustia de Jacob, pues será breve, pero será de gran angustia, ¿cierto? Pero nos tenemos que refugiar en Dios ahora, amparar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Jehová es el pronto auxilio en las tribulaciones, por lo tanto no temeremos. Aunque bramen las aguas y los montes se traspasen, las montañas se traspasen al corazón del mar. Ahí está la respuesta, ¿no? En refugiarnos en los brazos del Señor. Hermanita, y Dígame, mi hermano. también como dice el hermano Carlos, hay una parte muy importante que es la fe. Tener esa fe en nuestro Creador, en nuestro refugio que es Dios, que es el que nos va a cuidar, nos va a proteger. Sí, entonces es un punto importante para resaltar que es tener fe en nuestro protector, nuestro cuidador que es Dios. Muy bien, gracias, hermanos. En esos momentos, ¿verdad? De tribulación, de angustia, como dice la hermana, habrán cosas que ningún ojo haya visto, hermanos, situaciones difíciles, pero como decía mi papá del Salmo 91, el único refugio que en ese momento podremos encontrar será en los brazos de nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. La pregunta 9 es una pregunta bastante interesante, ¿no? Decía, bueno, le voy a pedir a que nos alisten los textos, por favor, a mi hermano, a Adriana, que nos aliste el texto de Daniel 12:10, por favor, para que nos ayude a leer. Nuestro hermano Denis, hermana Denis, si se encuentra, por favor, para que nos ayude con el texto de Isaías 10, 20 y 21. La Hermanita, pregunta, ¿sí? la hermana Adriana dijo, la hermana Adriana, ella no puede leer. Ah, ok, sí, Pues ella dice muchas que gracias. se le dificulta leer. Sí, sí, verdad, hermana. Sí, Entonces, ajá. por favor, para que nos colabore usted con el texto, Daniel 12. Daniel 12:10. Ujú. Sí. La pregunta es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Señor al permitir que la iglesia pase por este periodo de prueba y persecución? Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Señor al permitir que esto pase, ¿no? Que atravesemos esos tiempos de angustia, esos tiempos difíciles, los tiempos de persecución. No es porque sí, hermanos. El Señor para todo tiene un objetivo y un propósito. ¿Cuál será ese objetivo y ese propósito en este caso? Vamos a leer entonces Daniel 12:10, por favor, y luego Isaías 10, 20 y 21. Claro que sí, hermanita, el texto lo dice todo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Entonces aquí dice que el objetivo es que el Señor quiere purificar su iglesia. A veces debemos de pasar por el fuego de la aflicción para saber, Dios necesita saber de qué estamos hechos. Si vamos a permanecer así de fieles como aparentamos ahora, cuando lleguen las tribulaciones, entonces ahí se va a mirar a ver quiénes estamos cimentados, quiénes estamos bien, digamos, preparados para sufrir esa aflicción y si vamos a decaer, a desmayar, vamos a tirar la toalla o vamos a seguir, pase lo que pase, así se desplomen los cielos, así lleguen las aflicciones, así llegue la persecución, el vituperio de las personas, que el Señor quiere probarnos de esa manera. Muy bien, hermana, muchas gracias. Y Isaías 10, 20 y 21. No sé si nos puede colaborar. Si no, lo leeré yo. Dice así, Isaías 10, 20 y 21. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Un resto volverá, el resto de Jacob volverá al Dios fuerte. Además de lo que nuestra hermana ya nos explicó, que fue bastante clara, ¿no? En decir que uno de los objetivos del Señor al permitir esto es la purificación en su pueblo, ¿no? Dice que seremos emblanquecidos, que nuestra fe será pulida, será probada, ¿no? Y además dice el comentario acá que no solamente para obtener una piedad más profunda, sino más fortaleza para llevar los triunfos de la cruz a todas partes del mundo, para que nuestra fe sea fortalecida. Como ustedes
como los discípulos y los apóstoles, cuando estaban con Jesús parecían dormidos, ¿verdad? Parecían no entender, pero cuando llegaron los tiempos difíciles, cuando llegaron la persecución, dice que su fe se había triplicado, que su celo por el Señor, que su celo por el Evangelio, por compartir, se había crecido en gran manera y habían empezado a trabajar por la obra, ¿verdad? Asimismo será. Y dice que además en el texto de Isaías 10, 20 y 21 decía el versículo, un resto volverá, el resto de Jacob volverá al Dios fuerte. Hermanos, creo también que parte del propósito del Señor al permitir que esto pase es también traer creyentes fieles de otros rediles a los caminos verdaderos del Señor. Habrán personas que se darán cuenta, ¿no? A través de estos momentos de que, de cuál era el verdadero pueblo, ¿no? De cuál era la verdadera fe, ¿sí? Creo que el Señor en todo este proceso nos acompañará, pero es su propósito también que el pueblo sea purificado, ¿no? Sea purificado. Anita, Sí, eh, sabe que esa pregunta es bien importante, ¿no? La que acabamos de estudiar. ¿Cuál es el objetivo del Señor al permitir que la iglesia pase por este periodo de prueba y persecución? Bueno, purificar la iglesia, afirmar nuestra fe. Y esto sucede antes que se cierre el tiempo de gracia. De nada van a servir las pruebas, ¿cierto? Después de que se cierre el tiempo de gracia. Entonces, esto nos recuerda, hermanos, que el Señor va a permitir que su pueblo pase por una hora de prueba, de angustia, para pulir la fe, para purificar su iglesia. Dice allá en el conflicto de los siglos, en la página 52, capítulo 2, se llama la fe de los mártires. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Hermanos, miren, cuando vivimos piadosamente en Cristo, nosotros hacemos dos cosas. Primero, no nos conformamos a las reglas del mundo y por otro lado, despertamos oposición. Despertamos oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Hermanos, esas palabras son muy importantes. Adelante, Anita. muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar porque el tiempo se nos Hermana, va. Sí, hermana hermana. Anita, algo cortico, para recordar que aquí también eh, el enemigo de la verdad pues tiene un gran engaño, ¿no? Y esto para, para mencionar a todo el mundo evangélico, en que a ellos se les enseña que la iglesia no pasará por este periodo de prueba ni de persecución, ¿no? Porque ellos creen pues que la iglesia será llevada, arrebatada, y ese es otro grave engaño. Error. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Vamos con la pregunta 10. ¿Listo? Dice, aunque el tiempo parece largo, ¿qué hace el Señor en respuesta a la exclamación de agonía de su pueblo? Salmo 57, 1 y 2 nos dice, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y Lucas también nos ayuda a responder esta pregunta. Lucas capítulo 7, el versículo, perdón, el capítulo 18, el versículo 7 y 8. Vamos a leerlo también. Lucas 18,
7 y 8. Nos dice así. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Hablando, vienes en la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué podemos responder ante esta pregunta? ¿Qué hace el Señor en respuesta a la exclamación de la agonía de su pueblo? ¿Qué pusieron mis hermanos? ¿Será que el Señor tiene misericordia? Claro que sí, hermana. Demasiada misericordia ha tenido con nosotros y la va a tener. Así es, hermanos, ¿Por dice qué? que el Señor... Porque Sí, siga, hermana. el Señor siempre cumple sus promesas y debemos de creer en sus promesas, tener fe de que Él no las va a cumplir. Así es, mi hermana. Dice que nuestro clamor llega a los oídos del Señor y el Señor tiene misericordia para con nosotros. El texto que sigue a continuación, que está en el conflicto de los siglos, nos dice que el Señor, ¿qué pasa con esos tiempos de angustia? ¿Durarán mucho? No, ¿verdad? Dice, a causa de los elegidos, el tiempo de angustia se acortará. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. Lo encontramos en el conflicto de los siglos, el capítulo 40 que ustedes ya leyeron, ¿verdad? Entonces dice que el Señor responde ante este clamor, ante esta agonía de su pueblo. Por eso el tiempo será corto, el tiempo de angustia, porque si no nadie subsistiría, ¿verdad? Así que no olvidemos ni pasemos por alto que el Señor está al pendiente de sus hijos. El Señor nunca nos olvida de sus hijos fieles, el Señor está pendiente, escucha su clamor y por lo tanto ese tiempo de tribulación será corto. Bien, vamos a continuar con las últimas preguntas. La pregunta 11. Por favor, mi hermana Gabriela, que nos ayude a leer Apocalipsis 6, 14 al 17. Y mi hermano Alfonso, Isaías 25, 8 y 9. Dice la pregunta, como el Señor Jesús aparece en las nubes del cielo, ¿con qué marcada diferencia enfrentarán los malvados y los justos este glorioso evento? Bueno, aquí habrá un contraste, ¿verdad? Entre el grupo de los salvos y el grupo de los perdidos, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo será la diferencia entre la reacción, la reacción que habrá ante ese recibimiento del Señor Jesús, ante su segunda venida? ¿Qué dice Apocalipsis 6, 14 al 17, hermana Gabriela, por favor? Lo va a leer mi hermana Xiomara. Listo. Muchas gracias. Apocalipsis 6, 14 al 17. Ajá, desde el 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Entre acá, Xiomara. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondedlos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Amén. Amén. Bien, entonces, ellos no se alegran, ¿no? Sino por el contrario, no sé si me están escuchando, creo que en mi internet está un poco fallando. Hermana, Sí, no hermana. se le escuchó Sí, nada. se interrumpió un poco. Se, Yo Qué le estoy pena, se escuchando. me fue la señal. entrecortado. ¿Ahí me escuchan bien? Yo le Ahí estoy sí, Sí, escuchando hermana. bien. Ok, sí, pues perdónenme, por un momento se fue el internet. Le decía a mi hermana Gabriela, ¿cuál es la reacción de los impíos? Lo que nos comentaba Apocalipsis, hermana Gabriela. ¿Cómo reaccionan ellos? En estos pasajes que nos leyó la hermana Xiomara nos podemos dar cuenta, ¿no? Que en ese momento
como dice la misma palabra, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí dice que no van a tener dónde meterse, que ni siquiera los montes y las peñas o sea, ellos van a querer morirse, dice en ese momento, los impíos, porque ya vemos que, como dice la palabra, ¿no? Dios es amplio en misericordia y en amor, pero cuando llegue su extraña obra, la de dar el castigo, también, ¿no? Dice que nos libre del fuego consumidor de Dios. Entonces los impíos en ese momento ya desesperados, ya tal vez por perder la vida, claman que tal vez una montaña los tape, pero nada de eso pasará porque dice, ¿no? La palabra que todo acto tiene su consecuencia y para un Dios justo todo tiene también retribución. Muy bien, hermana, muchas gracias. Y vamos a ver la otra parte. Hermano Alfonso, Isaías 25, 8 y 9, por favor, colabórenos. Amén. El Señor destruirá a la muerte para siempre, enjugará toda lágrima de todos los rostros, quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra. El Señor lo ha dicho. El 9. En ese día dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Amén. Es muy marcado, ¿verdad? El contraste que habrá entre la reacción al recibimiento del Señor entre los impíos y los malvados, como decía la hermana Gabriela. Ellos desearán la muerte, pero ni siquiera eso podrán obtener porque el momento de hacer justicia ha llegado, ¿verdad? Sin embargo, Hermana, los salvos se gozan, ¿verdad? Dígame, hermana. hermana Anita, me llama mucho la atención en Apocalipsis 6:17, donde hace una pregunta, ¿y quién podrá estar firme? Entonces miramos que hay un texto bíblico que lo responde, no sé si el hermano Carlos lo recordará, donde dice que solo el limpio de manos y puro de corazón y bueno, el que hace justicia. Entonces es muy importante esta pregunta que dice, ¿quién podrá estar firme? Por eso es que el pueblo de Dios, la reacción del pueblo de Dios es muy distinta a la reacción de los impíos. Ellos van a querer morir, eh, estarán deseando que las rocas los cubran y los montes, mas los impíos levantarán las manos al cielo con gran gozo, ¿sí? Porque se verán cumplidas todas sus esperanzas, todo este gran evento magno que va a ocurrir y que es una promesa para todos nosotros y que va a ser una felicidad muy grande. Muy bien, hermana, Sí, muchas gracias. Dígame, hermano. sí, hermanitos. Hay unas promesas para nosotros, pero tenemos de entender que hay unas reglas a las cuales debemos de cumplirnos, debemos de prepararnos, porque hay muchos hermanos que están esperando esas promesas, pero como decía la hermana, no estamos preparados, no estamos haciendo las cosas que agraden a Dios, ¿cierto? Entonces no debemos de confiarnos en eso, sino que debemos de prepararnos para ese gran día. Muy bien, hermano, muchas gracias. Bien, vamos a dar respuesta a la pregunta 12. Yo creo que aún sin necesidad de leer el texto, ustedes ya tienen la respuesta. ¿Qué compañía vio Juan en el mar de cristal? A los 144,000. Correcto, los 144,000, ¿verdad? Y complementamos con no es el tema, ¿verdad? Pues de esta lección analizar los 144,000, pero nosotros sabemos ya de que este grupo son aquellos que han permanecido en pie vivos y fieles a través de esos momentos finales de los tiempos de angustia, de las tribulaciones, ¿verdad? Y el versículo 13 para complementar la pregunta 13, perdón, para complementar la pregunta 12 dice, ¿qué privilegio más glorioso se otorga a los que permanecen fieles a Dios a través de la gran tribulación? Vamos a leer rápidamente este texto. Apocalipsis 7, versículos 13 al 17. Qué privilegios, ¿no? Porque sabemos que han pasado momentos difíciles, sabemos que atravesaron que vivieron sin intercesor, que vivieron momentos de angustia, pero también dice que hay privilegios para aquellas personas. ¿Qué dice Apocalipsis 7 del 13 al 17? Dice así.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado o emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, qué bonito texto. Hermanos, ¿son grandes o pequeños los privilegios que recibirán los 144,000? Amén. Amén, son grandes, hermanos. Grandes Que el privilegios, Señor hermana, nos... Sí, porque dígame, hermana. grandes privilegios porque ellos han pasado por una etapa que nosotros no podemos imaginar en este momento lo que será pasar por ellos. Ellos dicen que ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, sobre la marca y sobre el número de su nombre, ¿sí? O sea, Amén. deben obtenerse esas victorias. Amén. Nos dice que los privilegios son grandes, hermanos. Nos dice que ellos serán una compañía que estará delante del trono de Dios. Y qué bueno saber que no habrá ya más tribulación. Dice, no habrá más calor, no pasarán más hambre, no tendrán más sed, porque el Señor enjugó las lágrimas de los ojos de ellos, hermanos. Qué bonito, qué bonito, hermanos, leer este versículo y que el Señor, si está en su santa voluntad, nos haga parte de ese grupo, hermanos, que ese sea nuestro deseo, sin temor, porque sabemos que fortalecida nuestra fe en Cristo, Él nos protegerá. Y la Anita, pregunta, ¿sí? Anita, permítame, yo cuando leí esta pregunta, quizás se vino a mi mente un pensamiento y me pregunté, bueno, ¿y por qué los que diseñaron esta escuela sabática no colocaron otra pregunta que tenga que ver con los que no van a formar parte de los 144,000, sino con ese pueblo fiel que van a ser mártires inclusive o que van a descansar en el pequeño tiempo de angustia? Porque Ya. quizás alguno dirá, no, pero eso solamente va a ser para los 144,000 y de pronto yo voy a morir antes y no voy a formar parte de eso y se puede entristecer o desanimar. Pero hermanos, Correcto. los que vamos a morir antes de que se cierre la gracia, en ese pequeño tiempo de angustia, o los que vamos a morir en el mensaje del tercer ángel, antes de que se cierre la gracia, pues también vamos a tener el privilegio de resucitar en la resurrección especial. Y vamos a ver venir al Señor y vamos a escuchar su voz y será también un enorme privilegio, o sea que no nos excluyamos. Es verdad que los 144,000 van a ser esos privilegiados que no van a ver muerte y que van a estar allí en ese mar de cristal, pero igual nosotros también vamos a formar parte de esa gran multitud en el evento de que no formemos parte de los 144,000. Entonces, los privilegios son para ambos grupos, pero todos los dos grupos son fieles. Y los que van a morir en el tiempo de angustia pequeño, hermanos, van a ocupar también un lugar especial, ¿no? De los mártires. Así Sí, que, bueno, nos tenemos que alentar también en estas palabras, hermanos. así es. Muy bien, muchas gracias. Vamos a terminar con la pregunta 14 y 15. La pregunta 14, yo sé que también la tienen sin necesidad de ir al texto. ¿Quiénes más están reunidos ante el trono de Dios? Los mártires, hermana, porque habla de las almas que están allá clamando. Juan las vio, dice, Ujú. que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ujú. Estamos hablando Los Y la mártires gran, y los demás salvos, ¿verdad? y la Exacto. gran multitud que vio Juan.
que nadie Muy podía bien, contar. la gran multitud o la gran muchedumbre que menciona la hermana. Muy bien, ¿y qué estaban haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Decía ella también la pregunta, ¿qué estarán haciendo? Decía que estaban adorando, ¿verdad? Adorando al Cordero, adorando, glorificando al Cordero. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta 15. ¿Qué anhelo del corazón de Jesús se satisfará al dar la bienvenida a casa a su pueblo? Era una pregunta muy interesante, ¿no? Porque decía, ¿qué anhelo del corazón de Jesús se satisfará al dar la bienvenida a casa a su pueblo? Por favor, hermana Luz Mari, a ver si está por aquí Luz Marina, para que nos ayude con el texto de Juan 17:24, por favor. Y mi hermana Argenis, por favor, con el último texto, Mateo 25:34. ¿Qué dice Juan, el capítulo 17, el versículo 24? Hablando Jesús, ¿verdad? Hablando Jesús en este momento. Un momentico, hermano. Sí, tranquila, hermana, la esperamos. Pronuncia él estas palabras, ¿no? Y es un texto, ¿no? Unas palabras que se dirigen al Padre, ¿no? De Jesús al Padre. Él lo expresa así. Vamos a ver qué nos dice. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, entonces, ¿qué era lo que le expresaba o demandaba Jesús al Padre? Le dice que donde ellos estén, donde él esté, estemos también con él, ¿sí? Entonces él se satisface de poder cumplir ese objetivo porque él vino fue a morir por nosotros para podernos salvar. Muy Él bien, se satisface de poder ver, por eso él muestra sus manos y dice mis manos, porque él murió para nos salvar a nosotros. Es una satisfacción para él. Así ¿Sí, es. hermano? Y nosotros, ¿sí? Nosotros sabemos de que el Señor Jesús decía que todos procedamos a la salvación, al arrepentimiento, a la salvación. Y al ver Jesús, aquellos que pudieron con su ayuda alcanzar ese propósito de la salvación, su corazón dice que estará lleno de gozo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Mateo 25:34? Bueno, Mateo 25:34, pues termina el Señor Jesús de dar esa bienvenida a aquellos que en esta vida cooperaron con Él y que consideraron como honor sufrir por su causa y les dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué lindas palabras, ¿no, hermanos? Ujú. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque sabemos que el plan de redención no fue una cosa que se tuvo que idear porque Adán y Eva pecaron, ¿no? De uno a otro momento, como se dice, buenas a primeras, no. Dice preparado desde antes de la fundación del mundo, y que las palabras que se pronuncian son venid, benditos de mi Padre, recibir esa heredad preparada, ¿verdad? Y el texto en Hechos de los Apóstoles que nos comentaba decía, podemos tener una visión del futuro, la bienaventuranza del cielo. En la Biblia se revelan visiones de una gloria futura, escenas representadas por la mano de Dios y estas son apreciadas por su iglesia. Por fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y escuchar la bienaventurada bienvenida dada a aquellos que en esta vida cooperan con Cristo considerando como un honor sufrir por su causa como un honor, hermano, sufrir por su causa, pero en ese momento se dará la bienvenida a aquellos que han dado sus vidas, a aquellos Amén. mártires o aquellos que han permanecido en pie en esos momentos de angustia, ¿verdad? Y el más dice que Jesús estará gozoso como nosotros al ver a sus hijos por quienes Él murió en la cruz, alcanzar esa salvación. Hermanos, qué bueno que en esta lección hayamos podido recordar em, una,
lo que necesitamos para proceder a esa salvación, permanecer firmes, abandonar la falsa doctrina, permanecer en la verdad, guardar los mandamientos de Dios, vivir una vida santificada, perfeccionar nuestra fe, pero al mismo tiempo, qué bueno saber de que en medio de todo este proceso y en medio de la tribulación, en medio del tiempo de angustia, el Señor es fiel para con nosotros al prometernos ser nuestro refugio, nuestra roca, nuestro escondedero. Y qué bueno saber que al final, hermanos, cuando todo esto acabe, podremos escuchar esas palabras: venid, benditos de mi Padre, heredad, lo que se ha preparado para ustedes. Amén. Mis hermanos, qué gusto saber de que han estudiado esta lección, que han podido aprender, y que sea el Señor, nuestro Dios, quien perfeccione este conocimiento que hemos adquirido en esta semana, y sobre todo quien nos anime a proseguir a la meta. Que nadie más tome nuestra corona, ¿verdad? Sino que seamos nosotros mismos quien, con la ayuda de nuestro Dios, podamos trabajar fielmente hasta alcanzar esa salvación que el Señor nos ha prometido. Que mi Amén. Dios les bendiga, y quisiera que podamos terminar con una palabra de oración de rodillas para que podamos culminar. Gracias, hermana Anita, por este repaso de lección tan participativo, que así uno no sepa responder bien correctamente, pero lo hizo muy participativo. Gracias, hermana Anita. Dios me Bueno, la bendiga. muchas gracias a ustedes por su participación. Que mi Dios les bendiga. Vamos a Amén. orar entonces, hermanos. Les invito a que nos pongamos de rodillas, por favor, para orar. Oremos. Le voy a pedir a mi papá que por favor me colabore con la oración final. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora damos alabanza y gratitud, honramos tu santo nombre, Señor, por las maravillosas promesas que tú tienes para tu iglesia fiel. Señor mío, gracias porque en la justicia de Cristo nos has encontrado, nos has convertido en verdaderos adoradores, y en esta mañana, como tu iglesia fiel, la que abraza la justicia de Cristo y guarda los mandamientos, estamos, Señor, agradecidos por todas estas lindas promesas que le das a tu iglesia triunfante. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas y dificultades que han sido dejadas para nuestro bien, tus promesas son sostenernos, ampararnos, protegernos y acompañarnos hasta el mismo fin. Gracias por esa linda promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por las promesas, Señor, de estar con nosotros en medio de la angustia. Gracias, Padre mío, porque en esta mañana podemos escuchar las palabras que nos dicen: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor mío, sabemos que nos esperan tiempos difíciles, que nos esperan persecuciones, cárceles, vituperios, pero Señor, gracias por el privilegio que nos das de participar de tus sufrimientos. Gracias, Señor, porque este tiempo de prueba, este tiempo de angustia es dejado para nuestro bien, para fortalecer la fe. Señor mío, te ruego que nos sigas acompañando, que por favor nos ayude, Señor, a pensar en los privilegios que será formar parte de ese pueblo especial de los 144,000, o de ese pueblo especial, Señor, de la gran multitud. En donde quiera que estemos, Señor, ayúdanos a abrigar la esperanza de poder verte venir, de poder ir al cielo, de poder estar contigo por toda la eternidad, de poder estar juntos como hermanos para nunca más separarnos. Ayúdanos, Señor, a aborrecer el ecumenismo,
Ayúdanos a aborrecer toda doctrina falsa, toda apostasía, aborrecer el amor al mundo. Permite, Señor, que este pueblo remanente fiel, esta manada pequeña, podamos seguir adelante abrazando la verdad. Tu promesa es que el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la última advertencia debe ir a todo el mundo. Hay garantía, Señor, en las palabras de Jesús cuando se nos asegura que el Evangelio eterno sí será predicado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos a hacer todo lo posible, Señor, para participar de esta obra a través de los dones y talentos que nos has dado, a través de los recursos que has puesto en nuestras manos, a través del amor, Señor, hacia la verdad. Padre Santo, líbranos de los falsos hermanos, de esos hermanos que se han vuelto ecuménicos, permisivos, que toleran el pecado y la mentira. Apártalo, Señor, de nuestro pueblo. Aparta a aquellos que están siendo instrumentos de Satanás para arrojar sombra sobre la vida de tus siervos fieles. El enemigo los ha unido en confederación para atacar a los siervos fieles. Se está presentando un mensaje ecuménico, un mensaje que rebaja las normas. Padre mío, ocúpate de ellos y a los fieles, Señor, levántanos, ayúdanos a seguir adelante, a perseverar. Gracias, Señor, porque en medio de tu pueblo hay personas fieles, sencillas, que te aman y te obedecen y que aborrecen el ecumenismo y el papado. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo a esta hora, que bendigas a Anita, Señor, en su hogar, su trabajo, y que al hermano Hugo Cerón, que le vas a dar el privilegio de trazar tu palabra ahora, lo bendigas, le llenes de sabiduría, de inteligencia, y que a nosotros nos permita sentarnos, Señor, a aprender también estos eventos tan importantes de la Biblia. Gracias por escucharnos, Señor, por habernos acompañado en el estudio de este trimestre de la Iglesia Remanente y por darnos el privilegio de formar parte ahora de esa Iglesia Remanente fiel en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Consérvanos, Señor, fieles para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, yo me despido, qué pena con ustedes, tengo también una parte acá en la iglesia en casa, entonces se fue un placer, que mi Dios les bendiga y que pueda seguirles acompañando en el resto del tema. Que Dios me les bendiga. Amén, hermanita. Amén, Igualmente para hermana. usted muchas también. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermana. Anita. Dios Amén, la hermana. bendiga. Gracias.